Bueno, bienvenidos a nuestra sesión quinta del bimestre uno de nuestro libro Papers de lectores competentes. El propósito de hoy es plantear propósitos y preguntas de lectura de tipo procedimental. La sesión pasada identificábamos en la sesión 4 el propósito, el cual era identificar preguntas de lectura de tipo conceptual. Debíamos plantear preguntas de lectura de tipo conceptual. Ahora, en nuestra sesión quinta, debemos plantear propósitos y preguntas de lectura de una tipología textual diferente, que es la tipología textual procedimental. Para ello, recuerden las normas de clase, se socializaron la sesión pasada, pero no olvidemos entonces mantener el micrófono y la cámara desactivada para el desarrollo de nuestra sesión. ¿Cómo formular preguntas de lectura de acuerdo con un propósito? Lo primero, y como lo veíamos en la sesión pasada, es establecer el tipo de necesidad de información. ¿Cómo se establece el tipo de necesidad de información? Analizando el verbo y el ámbito temático. Recordemos que el verbo me hace identificar si la necesidad de información es argumental, procedimental o conceptual. Y el ámbito temático es esa información a la cual yo quiero buscar. Segundo, debemos seleccionar las preguntas de lectura que sean de ese tipo de necesidad y para ello, por favor recuerden hacer sus apuntes y preexamen, ya que hay una matriz establecida de preguntas de lectura para textos argumentales, que lo encontramos en la página 32, para textos conceptuales en la página 42 y procedimentales en la página 51. En resumen, para formular preguntas de lectura, de acuerdo con un propósito, debo analizar el verbo y el ámbito temático de ese propósito. Después de identificado la necesidad de información, voy a seleccionar la pregunta de lectura o las preguntas de lectura que son coherentes con esa necesidad de información. Ejemplo, si mi propósito de lectura es argumental, mis preguntas de lectura deben ser argumentales también. Los invito a desarrollar el siguiente ejercicio: formular preguntas de lectura de acuerdo con un propósito. El propósito de este ejemplo es enumerar los pasos para hacer plastilina casera. Lo primero que hay que hacer es establecer el tipo de necesidad de información. ¿Cómo? Analizando el verbo en el propósito y el ámbito temático del propósito. En este caso, el verbo es enumerar y el tema es hacer plastilina casera. En ese orden de ideas, identifico que este propósito es un propósito de tipo procedimental porque me indica que voy a realizar un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso para hacer plastilina casera. Luego de identificado que el propósito es procedimental, tengo que identificar las preguntas de lectura, esas preguntas de lectura en concordancia con el propósito. Como el propósito es procedimental, las preguntas de lectura van a ser de acuerdo a la matriz procedimental. En este caso particular, seleccioné la pregunta de la matriz procedimental, de preguntas de lectura procedimental, la pregunta ¿qué necesito para hacer el proceso? La contextualicé de acuerdo a mi propósito y tengo como resultado la siguiente pregunta de lectura de acuerdo con ese propósito. ¿Qué necesito para hacer plastilina casera? Esta pregunta de lectura me implica identificar los insumos para hacer un procedimiento, tal como me lo indica mi propósito. En conclusión, para formular preguntas de lectura de acuerdo con un propósito, primero, debo identificar la necesidad del propósito de lectura. Y segundo, remitirme a la matriz de preguntas de lectura y en concordancia con el propósito, establecer esas preguntas. Como se evidenció en el proceso, mi propósito era procedimental, las preguntas que formulé obedecen a la matriz de información de tipo procedimental. Para cumplir el propósito, ahora les corresponde un trabajo individual. Recordemos que para ese trabajo individual tenemos que tener nuestro libro de lectores competentes.
Vamos a desarrollar las páginas 56 y 57. En la página 56 vamos a construir propósitos de lectura de tipo procedimental de acuerdo con cada artículo que nos propone el ejercicio. Por último, en la página 57 vamos a escoger dos propósitos de lectura de la página 56 y vamos a establecer preguntas de lectura de tipo procedimental. Así, evidenciamos el propósito y su cumplimiento. Recuerden, estamos planteando propósitos y preguntas de lectura de tipo procedimental.